A los fines de tratar de ser breve, sistemático y dinámico, voy a tratar de sintetizar la posición del interbloque Cambiemos en una sola intervención respecto a los distintos proyectos que estamos sometiendo a votación. Este presupuesto es el primero que me toca votar, tanto como concejal y en su momento también como legislador provincial, en un contexto plagado de incertidumbres, y no solamente por la realidad macroeconómica del país, sino y sobre todo porque nos toca avanzar con un presupuesto municipal sin una referencia de un presupuesto nacional y con un presupuesto provincial sacado con forceps sin respetar la voluntad popular que se reflejaba en la voluntad política de un gobernador electo a quien no se le dio la oportunidad de opinar respecto al proyecto que se enviaba a la legislatura. Y lamentablemente algunos sectores del espacio político del que formo parte fueron cómplices de una actitud antiinstitucional, Presidenta. En ese contexto nos toca debatir el presupuesto municipal y yo no tengo la mirada tan optimista respecto del presente, sí del futuro, que planteaba la concejal preopinante. En muchas oportunidades lo dijimos, el desastre financiero en el que se encuentra la ciudad de Rosario, que se expresa en una deuda de 5.200 millones de pesos, en un déficit de 4.000 millones de pesos, 10 veces más que lo aprobado en este Consejo Municipal hace un año, no son producto de un contexto económico de recesión o coyuntural. Es el final de un manejo y una falta de disciplina presupuestaria que se caracterizó por el exceso de gasto corriente, el exceso de deuda, la disminución del gasto de capital y la ampliación de la burocracia del Estado municipal que nada terminó reportando como beneficio al rosarino. Y es verdad que los municipios en la Argentina sufren de una debilidad estructural por falta de recursos. Ahora, la cronicidad de estos problemas que tiene la ciudad de Rosario, con la potencialidad que tiene Rosario, hace que no nos podamos quedar tranquilos con que esta es una realidad más de los municipios en Rosario. ¿Qué le queda en la Argentina? ¿Qué le queda a otros municipios? Tanto es así que ese ahogo financiero terminó reportando un 11% del total del gasto público destinado a deuda o al pago de deuda. Ahora, si estaríamos en una asociación privada, sin duda alguna estaríamos frente a una situación de quiebra. Pero afortunadamente los estados no quiebran y tienen algunos otros motores artificiales que le permiten seguir funcionando. Tan fuerte ha sido ese intento de inyectarle morfina a esta situación tan delicada financiera que solamente quiero mencionar algunos de los aportes monetarios no reintegrables que el gobierno provincial le dio al municipio de Rosario entre el 2017 y hasta la primera mitad del 2019 y aún así no logró revertir su delicada situación presupuestaria. Decreto 313 del 17 de febrero del 2017, convenio de cooperación celebrado entre la Municipalidad de Rosario, el Autódromo y el Ministerio de Transporte de la provincia, 48 millones de pesos. Decreto 1452 del 1 de junio del 17, Gobierno provincial, un aporte no reintegrable de 47 millones para la puesta en valor y recuperación del hipódromo. 31 de julio, decreto 2230, transfirió fondos provinciales a favor de la municipalidad por 53 millones. Puedo seguir también con el decreto 2853, con otro aporte no reintegrable a favor del ente autárquico Sumar por 68 millones. El decreto 3610, también con otro aporte no reintegrable de 32 millones de pesos. Todo esto recibió la ciudad de Rosario para tener números que realmente nos preocuparon muchísimo el día que el nuevo secretario de Hacienda vino a
contarlos a este Consejo Municipal. Aún así también la provincia adelantó coparticipación a la actual gestión, que no pudo terminar de devolver y que tuvo que patearlos para el año 2020 por 930 millones de pesos, según el decreto 3240. Este es el marco, donde yo tampoco puedo eximir de toda responsabilidad al actual intendente, porque no solamente formó parte y forma parte del proyecto político que gobernó y gobierna la ciudad hace 30 años, sino también que fue funcionario de la municipalidad. Pero esta delicada situación del municipio nos hace profundizar el entendimiento que es necesario acompañar herramientas de gobernabilidad de la ciudad y no coquetear con esto de bailar al borde del abismo, reconociendo la difícil herencia que recibe el actual intendente. Y esto lo hago desde un espacio de oposición que va a seguir siendo espacio de oposición, pero vamos a tener momentos para diferenciarnos política e ideológicamente. Creo absolutamente irresponsable que este sea el momento, pensando en el futuro de la ciudad y el acompañamiento a una gestión que recién comienza. Además, por un absoluto espíritu democrático. Esto que estamos votando hoy solamente refleja el proyecto político del actual intendente, pasado a números, que votó la mayoría de los rosarinos el pasado 16 de junio. Y nosotros respetamos absolutamente ese mandato popular. Sin embargo, este contexto negativo y realidad negativa no me quita la oportunidad de empezar a ver algunos principios de verdad en este presupuesto que se empieza a discutir hoy. Empiezan a aparecer conceptos como el de austeridad. No solamente con la presentación en el día de ayer de ese decreto de austeridad, que refleja una voluntad política. Conociendo la trayectoria del intendente Pablo Hapkin, sin duda alguna, él no cree que con ese solo decreto va a resolver los problemas de la Municipalidad de Rosario. Pero empezar a poner el ojo en 300 millones de pesos que se iban en transporte de funcionarios es un comienzo. Y es un comienzo que genera una ejemplaridad distinta. Y en ese punto, permítame referirme al debate que consumió gran parte del día, en esto de los concejales deciden renunciar voluntariamente a parte de su sueldo. Y la verdad que no solamente lo acompaño convencido, sino que lo que digo que eso es simplemente una representación más de la vocación política. Si uno entiende la vocación política en términos de entrega, de holocausto, de sacrificio, de ese dar y dar hasta que duela, esto es parte de eso. Y en función de eso, y esa herramienta transformadora en la que confiamos y llamamos política para transformar realidades injustas, es que hoy damos un paso adelante. Claro que no resuelve el déficit, claro que a partir de mañana los comedores van... No, pero es un paso. Lo hago y lo hacemos desde ese lugar y no sumándonos a ese sentimiento antipolítica que nace solamente en contextos económicos difíciles. Porque ese sentimiento antipolítica, legítimo y genuino en muchos, también esconde la intención de romper a la política como una herramienta de caridad puesta al servicio de los otros. Presidenta, desde ese lugar nosotros también nos manifestamos a favor de la decisión que tomamos hoy mediante una resolución. Otro principio de verdad que empieza a tener este presupuesto, la disciplina en el gasto. Claro que los números son duros, pero empieza a haber un intento de encontrar un equilibrio presupuestario, que no va a ser en un año ni en 2 años, por más que haya una voluntad política enorme, porque hay una rigidez estructural que resolver y eso necesita tiempo. Otro punto que creo que también empieza a ser renovador en esta discusión, el DREI. Durante mucho tiempo esta municipalidad, y recuerdo en su momento a la ex secretaria de Producción Scagliotti decir que no había que tocar nunca el DREI, porque empezaba a ser una morfina que no sabíamos a dónde terminaba.
Y en un punto empezamos a jugar con el DREI, transformándolo, creo inconstitucionalmente, en un impuesto que aumentábamos para resolver rojos que teníamos en otro sector de la administración. Con un voluntarismo que no nos permitía ver que así como los ingresos brutos, el DREI es absolutamente trasladable a las partes más débiles de la cadena que nosotros pretendemos gravar. Porque las grandes financieras aparecen como alguien que nadie va a salir a defender abiertamente. Pero gravar a las grandes financieras termina siendo aumentarle la comisión del contrapropista que va a sacar efectivo por un cajero automático. Este presupuesto rompe con ese esquema. Solamente tiene dos adecuaciones de DREI. Uno, respecto a los servicios de Internet que se adecúan a la telefonía. Y el otro es medio punto respecto de las financieras. Ese es el camino que tenemos que empezar a seguir a la hora de discutir presupuestos en la Municipalidad de Rosario. La automatización, aquí se dijo, o buscar valores de referencia. La verdad que con los desafíos enormes que los gobiernos locales tienen en el día a día, seguir reclamando facultades que emergen de leyes de principios del año pasado, la verdad que no tiene ningún sentido. Necesitamos, no estados chicos, livianos, ágiles, que puedan responder rápidamente, superando barreras burocráticas antiguas. Por eso, cuando discutimos delegaciones de facultades, estas no son sueltas y sin ningún tipo de cortapisa o de límite. Lo hacemos ejerciendo nuestra voluntad legislativa de decirle al intendente que entendemos que en un contexto inflacionario que ojalá se resuelva, nosotros le habilitamos actualizar tarifas de TGI o de transporte público en bandas que nosotros consideramos prudentes, confiando además que ninguna gestión se quiere suicidar en el primer año de gobierno. También respecto de las letras, ojalá que no terminen en gastos corrientes y sea una buena oportunidad para canjear deuda cara por deuda barata y ahí tengamos un ahorro suficiente en intereses para empezar a mover esta maquinaria que necesita ponerse en marcha. Y esta decisión de empezar a tener cuidados a la hora de tocar el DREI, claro que va en contra de lo que pasó la semana pasada en el Congreso Nacional. Nosotros estamos siendo muy cuidadosos con un derecho que grava la actividad productiva o la actividad económica en un marco de un impuestazo donde vía retenciones, bienes personales, bienes en el extranjero, impuestos al dólar, devaluación encubierta, logramos un impuestazo donde solamente un 13% va a terminar en los municipios y todo el resto va a terminar en las arcas de un gobierno nacional. Esperemos que no empecemos a revertir esa tendencia que empezó a frenarse en el 2015 de provincias pobres y un gobierno o un Estado nacional rico. Creo que ahí tenemos algo para cuidar todos los argentinos, incluso la nueva gestión de gobierno nacional. Finalmente, Presidenta, habiendo tratado de abarcar en esta breve alocución de las cuestiones positivas del presupuesto, del manejo del DREI, de la austeridad, me queda simplemente señalar que también vamos a votar la delegación de la facultad de fijar tarifa en estos términos de las bandas y los límites. Y la verdad que cuando yo escuchaba a algunos comunicadores otra vez plantear con innovación, con sorpresa, la delegación de la tarifa, en el año 2021 esta discusión va a cumplir 10 años. Estamos pronto a cumplir una década donde el Consejo empezó
a delegar en la Intendencia, en un contexto inflacionario, esa posibilidad. Y la verdad que el sistema funcionó, porque nosotros no renunciamos a nuestra potestad de control, pero el sistema funcionó, incluso más en términos de transparencia, y más ahora que tenemos dos empresas privadas que administran en conjunto con la pública el sistema de transporte. Porque antes el esquema de discutir algunos centavos más o algunos centavos menos en este recinto llevaba a que empresarios de empresas de transporte vengan a tirarle de la manga a los concejales para lograr un aumento en el boleto, siempre bajo la amenaza de paro, sea vía empresas o vía sindicato. Eso se resolvió. ¿Tendremos otros problemas en el transporte? Y vaya que los tenemos. Pero ya no tenemos siempre esa amenaza o esa espada de Damocles sobre el Consejo que cualquier decisión que no tome termina en un paro de transporte. El contexto no es bueno, la realidad de Rosario tampoco lo es en esos términos, pero creo que todo el mundo tiene derecho a la redención y todo el mundo tiene derecho a la esperanza cuando gobierna la ciudad desde hace solo 2 o 3 semanas. Y en función de esa esperanza, y ojalá que el año que viene ya este presupuesto no sea solamente para readecuar ingresos, para empardar con los costos, y sea un presupuesto vinculado a obras y a respuestas, hoy estamos dando un primer paso. Y en ese punto, sencillamente, el último tema que quería plantearle es una de las propuestas que en esta construcción colectiva de una política presupuestaria más disciplinada logramos incorporar gracias a la apertura de los concejales del oficialismo, que es la posibilidad de aumentar la partida de control y convivencia. Cuando vino el intendente a jurar y después a expresarse por primera vez como intendente frente a los rosarinos en el monumento, habló de control, control y control. Estoy de acuerdo. También yo le diría seguridad, seguridad y seguridad, reformulando esa idea de pensar que un municipio como Rosario nada tiene para decir en términos de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana no es solamente policía, no es solamente servicio penitenciario, no es solamente jueces. Y en un marco donde el ministro de Seguridad de la provincia está planteando una vinculación efectiva, pragmática, con los municipios para coordinar políticas de seguridad que tengan que ver con apropiación sana del espacio público, digitalización, mejor incorporación de tecnología como cámaras de seguridad y otros elementos, este es un punto de avance. De una partida presupuestaria que solamente crecía por inflación un 500% del actual presupuesto hoy, logramos aumentarla en 100 millones de pesos que van a estar destinados en parte a equipamiento, a personal de seguridad y de control en la calle. Si no, preguntémosle a los vecinos de Pichincha cómo ellos vislumbran el control con la presencia de los agentes municipales de carne y hueso en el momento donde se los necesita. Y sí, esa plata sale del déficit. Ahora, yo no tengo una visión liberalota del déficit. Tengo una visión pragmática y práctica del déficit. Y si hay que ralentizar un poco el equilibrio presupuestario para destinar fondos a intentar resolver desde Rosario la principal preocupación y la principal angustia que hoy tienen los vecinos, que es salir a la calle y que no los maten, no los roben o que no los afanen las mecheras de Peatonal Córdoba, y sí, tendrá que esperar un poquito más el déficit, pero darle recursos a la nueva secretaria de Control para que los pueda poner al servicio de ese objetivo que es ineludible. No resolver el fatal promedio que tiene un rosarino, que tiene 3 veces más chance de que lo maten que un vecino de Tucumán o cualquier otra provincia, es una necesidad vital.
y esa necesidad vital no es solamente voluntad política, sino es voluntad política trasladada a partidas presupuestarias concretas y efectivas. Con todo eso, Presidenta, nosotros vamos a acompañar los proyectos sometidos a votación. Solamente le voy a pedir que cuando someta el primer proyecto a votación, conforme el artículo 149 del reglamento, permita votar en general y en particular. Gracias, Presidenta.